Bueno, continuamos en esta noche con nuestro estudio en Santiago, la carta a Santiago. Y ahora nos vamos a estar hablando en capítulo número 4. No sé si el ingeniero, si tiene el PowerPoint. There we go. Fue pura casualidad que salió un hombre y una mujer. No lo hice intencionalmente. Y me estaban reclamando por ahí, ¿por qué una mujer? Y Dios sabe, Dios ya lo sabía. La semana pasada, mis amados, estuvimos hablando o aprendiendo del capítulo número 3 y estudiamos de un miembro pequeñito, dice la Biblia, que está aquí dentro de nosotros, dentro de la boca. Y Santiago lo llama, eh, que es un miembro, pero lo describe de una manera peligrosa. Lo trata como, o la trata como un monstruo, ¿verdad? Porque puede causar tantos daños. Pero también, si se usa de la manera correcta, también la lengua puede bendecir, porque hay de los dos. Y el capítulo 3, mis amados hermanos, termina hablando de la sabiduría que viene de Dios. Voy a leer para ustedes el versículo 14 de capítulo 3. Dice: pero si ustedes tienen envidias, con esto terminamos la semana pasada, envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual. Y él la describe como demoníaca. El 16 dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de ocasiones malvadas. Y el 17 dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y hoy en el capítulo número 4, el apóstol Santiago continúa la plática, continúa la charla que comenzó en los capítulos anteriores, y vamos a mirar como una secuencia a lo que venía hablando Santiago en el capítulo anterior. Entonces, en el capítulo 4 vemos un seguimiento que está, y vamos a notar que está relacionado al tema. Y al principio tenemos la foto de una mujer y un hombre. Bien pudo ser, bien pudieron ser dos mujeres y bien pudieron ser dos hombres. Hay un conflicto siempre en la manera como nos relacionamos con las personas, y vamos a mirar cómo Santiago aborda este tema. Eh, Hay clases, mis amados hermanos, donde le enseñan al humano, donde le enseñan a las personas a cómo relacionarse con los demás. Las relaciones humanas son complejas, no son tema fácil. Porque cada uno tiene su manera de pensar, cada uno tiene su libertad, entre comillas, su libre albedrío, cada uno se expresa como quiere expresarse, pero hay clases, hay cursos que nos ayudan a cómo aprender a relacionarnos con las personas. Y la Biblia se especializa en este tema, en las relaciones, y vamos a mirar de eso. Pero se especializa en las relaciones humanas, y Dios sabe que los humanos tenemos conflictos para relacionarnos los unos con los otros. El capítulo 4 es un seguimiento de los capítulos anteriores, vamos a decir el capítulo número 3. Y en este capítulo vamos a hablar de las relaciones, la conducta humana, un proceso que tenemos que va con la intención de perfeccionarse, creciendo de una manera ascendiente, pero Dios sabe que estamos lejos de alcanzar el nivel, el tope, la perfección, porque eso solamente lo vamos a alcanzar cuando Cristo Jesús venga, pero estamos en ese proceso. En algunas personas nos cuesta más
y a otras, no sé si decir menos, pero algunas personas tienen más dificultad para relacionarse, para tratar con las otras personas que otros, por su formación, por su naturaleza, por el conflicto interno con el que viven, por la forma como crecieron, por la forma como les enseñaron. Entonces, entre comillas, va a ser normal que sean así. Y el trabajo nuestro, el trabajo de la iglesia es aprender a llevarnos los unos con los otros, aprender a conocer a esas personas que tienen esas dificultades. La Biblia lo llama los débiles en la fe, uno los fuertes y otros los débiles. Y el trabajo de la iglesia es aprender, el trabajo nuestro es aprender a llevarnos con estas personas. Santiago habla duro en este capítulo, y vamos a ver que habla duro. Y acá, mis amados hermanos, no le está hablando a las personas en el mundo, no le está hablando a las personas de afuera, sino que le está hablando a la iglesia. Entonces, desde aquel tiempo, desde los tiempos de Jesucristo, de los tiempos de Pablo, de los tiempos de Santiago, ya había problemas. Y antes de eso ya existían problemas entre las razas humanas, entre conflictos entre personas. Pero Santiago le habla a la iglesia, le habla a la iglesia, no le está hablando al mundo, sino que le está hablando a la iglesia. Mencionábamos la semana pasada que el creyente, el cristiano, no debe comportarse como se comporta la gente afuera, porque entonces no hay diferencia, no hay una diferencia entre ellos y nosotros. No es que seamos mejor, Dios sabe que no es así, pero el comportamiento nuestro no debe ser como se comportan los otros, ni tampoco debemos comparar el comportamiento de las personas de afuera con el comportamiento de alguien que es creyente. Dios espera más de nosotros, Dios espera algo mejor de nosotros. El estándar de Dios está arriba, está alto y no lo va a bajar. Por misericordia, por la misericordia y por el sacrificio de Cristo Jesús, es que Dios nos deja pasar muchas cosas, porque tenemos perdón en Él y su misericordia. Pero los estándares de Dios son altos y esos no van a bajar. Entonces, en la medida que nosotros nos acercamos, conocemos más del Señor, tenemos que ir también de una manera ascendiente, creciendo más en la fe, creciendo más en la forma como nos comportamos, para llegar por lo menos, parecernos un poquito a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ese debería ser el propósito, ¿verdad? El plan. Pero estamos lejos de la perfección. Dios lo sabe, Dios lo conoce, y aún en eso, en nuestras debilidades, Dios se manifiesta y nos tiene mucha paciencia. Entonces, esta fuerte amonestación va dirigida a la iglesia, va dirigida a los creyentes. Iniciamos con entonces el capítulo número 4, verso 1 al 3. Voy a leer de la Reina Valera. Dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Número 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y el 4 dice: oh almas, fíjense qué fuerte, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Dónde dice, comienza Santiago con una pregunta y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Recordemos que le está hablando a la iglesia. Las, los conflictos, los problemas entre personas, entre unos y otros, se da muchas veces, o los problemas en relaciones se dan muchas veces por los comentarios que se hacen, por los malos entendidos, por las explicaciones a medias que no alcanzan a aclararse. Cuando enviamos un texto, algo tan sencillo, un texto por teléfono,
Esto se constituye que es una conversación a medias. Después uno agarra el teléfono y hay que contestar el texto. Le mandan otro y hay que contestar el texto que le enviaron. Pero llega un momento que la conversación se está haciendo están redondeando lo mismo y no se llega a ningún lugar, no se llega a ninguna parte, y hay que agarrar el teléfono y mejor hacer la llamada, mejor te llamo porque no entiendo qué me estás diciendo, no entiendo dónde quieres llegar, de qué estás hablando. Entonces hay que agarrar el teléfono y aclarar, hay que hablar y a decirle, bueno, estamos hablando de esto o de esto. Pero esas conversaciones así a medias en muchas ocasiones llegan a acarrear conflictos, llegan a acarrear problemas. Cuando no se aclaran los conflictos, crece la fricción entre las personas. Entonces Santiago comienza con esto: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Los malentendidos, las relaciones estropeadas y los comentarios a medias. En el presente, mis amados, hay una guerra que se está librando y aquí Santiago comienza con una guerra. Pero está esta guerra en Ucrania y Rusia que ya tiene, creo, no sé si son 2 o 3 años de estar en guerra y, y han muerto mucha gente. Está la otra guerra en la franja de Gaza, que empezaron a bombardear otra vez y murió no sé cuántas personas. Han muerto miles de personas en estas guerras, guerras sin sentido, guerras sin propósito que no llevan a ningún lado. Y aquí, curiosamente, el apóstol Santiago hace una comparación, aunque la nuestra no es una guerra así física a matar, una guerra a muerte como lo tienen los soldados ahí en la guerra, pero la compara Santiago y dice, ustedes están en una guerra, dice, y ustedes saben de dónde viene esa guerra, de dónde vienen esos pleitos. Comienza preguntando el apóstol Santiago. Y otra vez, vienen de conflictos, vienen de malos entendidos, vienen de relaciones quebradas, de relaciones a medias, de relaciones que no se han, o problemas que no se han podido resolver. Las familias están separadas en muchas ocasiones, muchas familias separadas porque alguien hizo un comentario, porque alguien inventó algo, porque alguien dijo algo y se separaron y han pasado muchos años y esas relaciones no se han vuelto a resolver, no se han curado y se quedan así por mucho tiempo. Es difícil cuando en la iglesia hay relaciones así, relaciones a medias o relaciones quebradas, malos entendidos, o personas que están pensando algo malo de alguien porque alguien les dijo a alguien que afectó su testimonio, afectó su manera de ser, se afectó lo que esta persona es. Y hay personas en la iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, no necesariamente Misión Ebenecer, pero hay personas en la iglesia que no se llevan, que no se quieren, que tienen fricciones, que tienen conflicto, que no se llevan entre sí. ¿Por qué? Porque hubo algo, un malentendido que nunca se aclaró. Nuestra cultura se especializa en malos entendidos. Cuando vamos a la mesa a sentarnos con alguien, a platicar de un problema, por ejemplo, en el trabajo, a platicar de un problema o algo que no se ha podido llevar a cabo. En nuestra cultura nos sentamos, la cultura latina, me refiero a la cultura latina, nos sentamos, platicamos y nos levantamos con dolor en el estómago, molestos, enojados y ya no hablamos con la persona. El anglo no tiene ese problema. El anglo le puede decir a uno sus 3, 4 verdades en la cara, discúlpeme, le puede decir las 3 verdades y no pasa nada, o uno le puede decir a ellos y no se enferman. Lamentablemente los latinos nos enfermamos cuando somos confrontados, cuando nos cuestionan, cuando nos preguntan algo, ¿por qué me está preguntando? ¿Por qué me está cuestionando? Como si yo no conociera, como si yo no sé. Lo agarramos tan personal, lo agarramos tan directo que terminamos enfermándonos y terminamos afectando esa amistad que a veces teníamos con las personas. ¿Por qué? Por un mal entendido que se llevó a cabo. Pero Santiago continúa, dice, ¿de dónde vienen? Dice, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y cuando habla acá de pasiones, no está hablando de esas pasiones ayúdenme acá, de pasiones um, amorosas, sentimentales, sí, sino que se refiere a la persona, a la debilidad, a cómo es una persona. Entonces dice, no es de vuestras pasiones las cuales
combaten en vuestros miembros. Cuando la Biblia habla de Elías, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice, a pasiones, pero no se refiere que el profeta era un mujeriego, no se refiere a eso, sino que se refiere a que es humano, a que está expuesto a los sentimientos, que está expuesto a los pensamientos, que está expuesto a equivocarse. Entonces, acá también lo mismo dice, ¿por qué? Porque Dios sabe que tenemos problemas, que tenemos dificultades con nosotros mismos, con nuestro interior. Dice, las cuales combaten en vuestros miembros. La semana pasada hablamos de la lengua es un miembro y le gusta hablar, bueno, sería la mente, ¿verdad? El corazón. Y le gusta decir, le gusta hablar, que si uno no se da cuenta, que si uno no lo detiene, resulta hablando de medio mundo. Entonces llega un momento donde tiene que uno decir, no, 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 tienes que pararle, tienes que detener esto porque ya estás hablando demasiado, estás hablando de más. Entonces, se refiere a esto cuando dice el apóstol Santiago de esas pasiones. Y el versículo dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahí vamos a hacer un punto, porque no pedís. Entonces, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, la fuente de las guerras, de los pleitos y los malos entendidos entre creyentes es, mis amados hermanos, la falta de espiritualidad, es la falta de relación con Dios, esa guerra interna que tiene el Espíritu de Dios que muere en nosotros y los efectos de la carne, o la carne quiere ser una cosa y el Espíritu quiere ser otra cosa. Entonces vamos a estar en conflicto diariamente. Lo que uno quisiera hacer, eso no hace, dice el apóstol, y vamos a estar en conflicto. Entre más cerca estemos de Dios, más fácil va a ser que podamos resistir las acechanzas y los frutos, eh, lo que trae la carne, los efectos que deja la carne. Si el creyente, mis amados hermanos, camina en el Espíritu de Dios estará en control y tendrá menos ocasiones para caer en pleitos. Entre más cerca estamos de Dios, más espirituales vamos a ser y lo menos que le vamos a poner atención a las contiendas y a los pleitos. A veces se discuten por cosas que no valen la pena, por cosas que no sirven. Discúlpame aquí, Jani, voy a poner a mi esposa aquí porque a veces estamos en una plática, ¿a quién más voy a poner? A veces estamos en una plática y de repente como que ya estamos discutiendo. Ok, vamos a pararlo aquí, vamos a parar el carrito acá porque ya estamos yendo muy lejos. Y nos damos cuenta que la discusión que tenemos inició de nada, no nos lleva a ningún lado y no tiene ningún fundamento. Pero tenemos que hacer un alto, tenemos que pararnos y decir, ok, ¿a dónde vamos con esto? Porque si continuamos en la pelea, por seguro me va a tocar dormir en la tina. Entonces, sí, me- entonces no, tenemos que ser maduros, tenemos que estar conscientes de que hay pláticas que no nos llevan a ningún lugar y tenemos que detenerlas, tenemos que pararlas. Alguien tiene que ser la persona madura y decir, no, no, esto no nos lleva a ningún lado. En los matrimonios se ve mucho esto. No nos lleva a ningún lado, parémoslo y no sigamos con esto. Pero a veces no tiene sentido, no tiene ni sentido. Entonces, las pasiones que llevan al conflicto, que son la codicia, que es la ira, también la ansiedad, llevan a un conflicto y nos llevan a vivir vidas en desconformidad, tanto con Dios como con el prójimo. ¿Ok? Cuando hay codicia, dice no tenéis y todo eso, el corazón de las personas cae en un estado de desear algo, de anhelar algo que muchas veces está lejos, muchas veces no está accesible, pero el corazón está lleno de eso y lo quiere obtener a como dé lugar, a como sea, y muchas veces no se puede. En el trabajo, por ejemplo, cuando estamos molestos con el supervisor después de un review, después
algo que nos hizo el supervisor, que pensamos nosotros que no va de acuerdo con nosotros. Uno quisiera que eso no suceda y nos enojamos y nos molestamos, sin pensar que la otra persona lo que está haciendo es haciendo su trabajo y tiene que hacerlo. Pero a veces caemos en este conflicto, caemos en esta ansiedad que nos lleva a vivir desconformidad con Dios. Cuando las cosas no nos llegan, cuando las cosas no llegan, cuando la oración que estamos haciendo por tanto tiempo no llega, muchas veces miramos al cielo y decimos, bueno, Señor, ¿y qué pasó con esto? Y caemos en una desconformidad con la voluntad de Dios, con los propósitos de Dios y con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o con nosotros. Santiago mira también hacia el monte, hacia el sermón del monte, cuando utiliza y dice esta palabra de matar, matáis. Dice, para expresar algo más que un asesinato actual, pero también como una condición de adentro del corazón, el cual se muestra por nuestra ira en el exterior, esas reacciones violentas. Entonces dice, no es que necesariamente vamos a matar a alguien, pero en el corazón muchas veces ya lo hicimos. En el corazón a veces maltratamos a las personas, a veces odiamos, nos llenamos de coraje, nos llenamos de enojo y maltratamos a las personas. Entonces, dice Santiago, eso es un acto ya más serio, más fuerte. Literalmente no vamos a ir no vamos a liquidar a una persona, pero en el corazón muchas veces ya lo hicimos con la manera que hablamos, con la manera que nos comportamos, con la manera que le reclamamos a esa persona. Cuando se nos cruzan en la calle, en el freeway, y le decimos cuánta cosa se nos viene a la mente, ¿no? En ese momento ya nos salimos del límite y caímos en una línea ya de pecado. Ya eso es lo que se refiere Santiago. Jesús hablando de la ira en Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. ¿Qué nos dice Mateo 5, 21? Y es un texto bien conocido, tan conocido que se me olvidó. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este es Jesucristo, Jesucristo hablando. ah, y Jesucristo va más adentro, va más profundo de lo que uno se puede imaginar, de lo que uno dice. Él va más adentro, que Jesucristo, quien conoce el corazón, conoce la mente, conoce los propósitos, conoce la mente de las personas y lo que están pensando. Él va más serio porque dice que ya somos culpables con el hecho de enojarnos, con el hecho de decir algo en contra de alguien, ya estamos cayendo en pecado y vamos a ser culpables de juicio cuando hacemos eso. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que Dios nos protege, que al llegar a ese punto de enojo podamos nosotros refrenar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra lengua y evitar seguir en ese estilo de pensamiento, porque vamos a caer en pecado, así como lo expresa la palabra, como lo dice Jesucristo, y vamos a ser juzgados por ello. La palabra asesinar o matáis es fuerte y uno dice, bueno, yo no estoy matando a nadie y puede causar alarma. Yo no voy a matar a nadie, ¿no? Pero Santiago buscó una palabra fuerte para hacernos reaccionar, para hacernos pensar en qué tan delicado es esto, qué tan delicado es esto, el trato con las personas, el odio que se desarrolla en el corazón de las gentes. Y la manera, también ahí, al ver el peligro, tiene uno que poner un alto, tiene que poner un alto para no continuar y caer en el error y en el pecado del que nos habla Santiago y también nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, dice, pero no tenéis lo que deseáis o lo que pedís, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La razón de que estamos deseosos o estamos deseando
es porque muchas veces deseamos cosas destructivas. Estamos pidiendo cosas que no agradan, que no buscan a Dios. Este texto se ha malentendido en muchas ocasiones porque dice, ok, pídale al Señor y Él le va a dar. Y aquí dice, como dice Santiago, "Ah, no recibís porque no pedís". Pero hay que ver, hay que ir al contexto y ver a qué se está refiriendo. Porque no toda la vida es pedir, pedir y pedir y después otra vez pedir. Hay cosas que Dios no me ha concedido, hay cosas que Dios no me ha dado, y yo le he estado pidiendo por mucho tiempo, pero Él sabe por qué no me lo ha dado. Muchas de esas cosas que yo estoy pidiendo tal vez no van alineadas con el propósito, con el que Él quiere para mi vida y para mi familia. Entonces hay oraciones que las hacemos a Dios y no las recibimos. ¿Por qué? Porque el resultado no va a ser lo que Dios ha planificado, lo que Dios ha planeado para nosotros, porque tiene intenciones injustas, tiene intenciones, en casos destructivos, intenciones egoístas. ¿Sí? Al final dice, no recibimos porque pedimos mal. Pero sigue diciendo, piden, dice, para gastar en vuestros deleites. Esta palabra, gastar en deleites, según el comentario, es el mismo verbo que se usa para describir el derroche innecesario del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le da al padre su herencia y va y se termina todo. Y eso lo vemos en Lucas 15:14. Usa Santiago el mismo verbo para describir el derroche que hizo el hijo pródigo, con el derroche que puede hacer el Hijo de Dios con las bendiciones que vienen de él, pero que no son bien aprovechadas, son malgastadas y sin propósito. Los deseos destructivos persisten aún cuando oramos, debido a que nuestras oraciones pueden estar centradas en la satisfacción propia y egoísta. Debemos nosotros recordar que el propósito de la oración no es la de persuadir a Dios para que haga lo que nosotros le pedimos, sino que el propósito de la oración es de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que nuestra oración se alinee a sus propósitos. Por eso este texto tan famoso, Mateo 6:10, que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Pero pedirle a Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida, se dice fácil, pero del hecho a- del i- tal vez yo lo quiero decir de la otra manera, del dicho al hecho, de la intención a hacerlo, hay mucha diferencia. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Se oye tan bonito, pero esto implica que yo voy a rendir mi voluntad completa a Dios. Haz tu voluntad en mí, ¿verdad? Y no se haga tu voluntad. Es que yo voy a renunciar 100% completamente a mis deseos, a mis planes, al ego, a todo lo que yo anhelo para que Dios cumpla su voluntad, sus propósitos en mi vida. Y en eso incluye tanto, hay que dejar tanto, hay que, entre comillas, perder tanto, hay que renunciar a tanto. Que si estuviéramos dispuestos, que si supiéramos lo que estamos diciendo, tal vez no lo diríamos con esa facilidad, tal vez yo no lo diría con tanta facilidad, porque incluye bastante, bastante. Pero esto es lo que dice, es lo que dice, cuando uno dice que se haga la voluntad de Él y no la nuestra, estamos rindiendo nuestra voluntad a Él. Y esa debe ser, si en el cielo se hace, ¿por qué nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Un día la vamos a hacer. Vamos a Santiago 4, del 4 al 5. Una percepción de compromiso y codicia. 4 del 4 y 5. Me perdí, dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y comienza eh, fuerte en el 4, dice, porque nos llama adúlteros, nos llama así. Y en ese sentido es un sentido espiritual. Recordemos que la iglesia es la novia, ¿no? Nosotros somos la novia y Jesucristo es el esposo. Entonces, en ese sentido, cuando no le somos fieles a Dios, cuando le fallamos a Dios, el profeta nos mira así, el escritor de Santiago o Santiago nos mira así, como adúlteros, porque estamos adulterando, estamos fallándole a Dios y no estamos siendo fieles a Él, a su palabra y a sus propósitos. Pero empieza así, almas adúlteras. Mis hermanos, esta frase es una reprensión del vocablo antiguo, del vocabulario antiguo del Antiguo Testamento. Cuando Dios habla de esta manera en el Antiguo Testamento, su pueblo fue atraído de ciertas maneras a la idolatría. Tengo un par de textos acá, pero no lo vamos a leer. Pero cada vez que el pueblo de Israel se volteaba a adorar a dioses ajenos, a dioses paganos, estaban fallándole a Dios. Y Dios en los profetas lo trataron al pueblo de Israel de adúlteros por haberse ido a servir a otros dioses. Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera. Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera. Dios espera de su pueblo, Dios espera de sus hijos que seamos hijos fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a sus promesas, fieles a sus propósitos. Santiago utiliza también la palabra codicia, que es idolatría, y amistad con el mundo. Y la amistad con el mundo no se refiere a que yo tenga un amigo que no es cristiano, que no es creyente. La amistad con el mundo se refiere a que las personas, a que los creyentes, a que los cristianos se envuelvan con negocios fraudulentos, con negocios que no son bien vistos por el Señor. Trampas en los negocios, mentir en los negocios, a robar con licencia en los negocios. A eso se refiere la palabra, a ser honestos, a ser rectos, derechos en el buen sentido de la palabra. La enemistad con el mundo es separarse del mundo y dedicar su vida para el Señor. Pero no nos podemos convertir en personas ermitañas que no se relacionan con nadie. Tenemos que relacionarnos con personas afuera que no conocen de Dios. Jesucristo vino y Él se relacionó con el drogadicto, con el que toma, con el malo, con el bueno. Él se relacionó con todo el mundo. Y hay ciertos grupos de personas en iglesias, no aquí, cierto grupo de personas en iglesias que no se relacionan, que no se juntan con otros porque se van a contaminar, porque se van a contagiar. A eso no nos llamó el Señor. El Señor nos mandó para que vayamos allí a esos lugares y seamos nosotros testigos del amor y de la misericordia de Dios. De otra manera va a ser imposible alcanzar a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero hay iglesias que son como que son selectas, son personas perfectas, son personas que ya tienen alas y pueden volar, son perfectas y no les gusta relacionarse con nadie. Dios nos llamó a hacer luz en las tinieblas, a hacer luz en la oscuridad, a llevar el mensaje, a ser amigos de los que están en el mundo, no hacer lo que ellos hacen. No hacer lo que ellos practican, no hacer lo que ellos hacen, pero sí a tener amistad con ellos. ¿Para qué? Para hablarles del mensaje y de la palabra de esperanza que nosotros recibimos en un tiempo cuando no éramos tan buenas personas. Alguien fue, nos habló y nos habló del amor de Cristo y pudimos comprenderlo y ahora estamos viviendo una vida diferente y sirviendo al Señor. Entonces, este amor que habla Santiago, amor al mundo, no se refiere a eso, sino que se refiere a enamorarse del mundo y a participar de las cosas que el mundo también participa. Vamos al versículo 4, el 6 al 10. Perdón, voy a repasar el 5 nada. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire esto, eh,
Cuando leí esto me llenó de gozo, me llenó de alegría, por poquito lo paso por alto. Pero dice que la Biblia, dice Santiago que el Espíritu anhela, dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Dios, mis amados hermanos, anhela tener amistad con nosotros. Fíjese que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Soy yo el que necesito de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Dios anhela tener amistad con nosotros, tener relación con nosotros, conocernos a nosotros de una manera íntima, de una manera cercana. Él anhela conocernos, desea estar con nosotros. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez ese sentimiento de anhelar algo, de estar con alguien. Cuando vamos del trabajo a casa, yo anhelo llegar a casa. Anhelo llegar a casa donde está mi esposa, donde está la familia, donde están mis hijos. Es un anhelo. Quiero llegar ahí. Me toma una hora a veces, hora y media llegar a casa, pero ese trayecto lo siento largo porque quiero llegar. Perdón. Ahora si pensamos de Dios que Él anhela, que Él desea esa amistad con nosotros. El corazón nuestro, mis amados hermanos, tiene que dar una vuelta, porque es Dios, es Dios el que hizo los cielos, el ser más grande y poderoso, desea, anhela estar con nosotros. Eso es grande, eso es importante para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a voltear nuestro corazón también y darle al Señor de nuestro tiempo, darle de nuestra adoración, darle nuestra alabanza? Él literalmente nos está buscando a diario. Que si Él fuera un Dios que no le interesa, dijera, pues bueno, hay que se queden, hay que miren ellos qué hacen. Sin embargo, Dios nos busca a nosotros para tener amistad con nosotros. Debemos nosotros también tornarnos a Dios y nunca va a ser igual, ¿verdad? Pero tornarnos a Dios en ese mismo sentido y es tratar de estar más cerca de Dios. Tratar de estar más cerca de Dios. Dice la Biblia que se haga tu voluntad y no la mía. Hágase, Señor, tu voluntad. Entonces, conectando esto, es el anhelo de Dios por estar con nosotros y nosotros pidiéndole al Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Fíjese, lo demás no valdría nada, no valdría nada el trabajo, las cosas materiales que nos amarran a este mundo, no valdrían nada si nosotros tuviéramos ese interés de estar en la presencia del Señor, de estar con Él en intimidad, de estar con Él en esos momentos especiales con Él. Lo demás quedaría pequeñito, no tendría razón si nosotros comprendiéramos qué tan importante, qué tan grande es nuestro Dios y el amor que Él tiene por nosotros, el deseo, el anhelo que Él tiene para estar con nosotros. Si yo anhelo estar con mi esposa, con mi familia, imagínese a Dios anhela estar con nosotros. Eso debería causar en nosotros una alegría muy, muy especial y muy grande. Ahora sí, vamos al versículo número 6, dice, wow, el 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Voy a correr un poquito más. Eh, Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí Santiago habla bastante fuerte en contra de los que no son humildes, en contra del orgulloso. eh, Habla bastante en contra de los soberbios.
La manera de acercarnos a Dios, o la manera como vamos a acercarnos a Dios, la manera como nuestras oraciones, nuestras peticiones van a ser aceptas delante de Dios, es acercándonos a Él de una manera humilde, sencilla. Dejar todo lo que somos a un lado y presentarnos delante de Dios con humildad y con respeto. Dios no está para cumplir nuestros deseos como el de la lámpara, ¿cómo se llama el de la lámpara? El genio, ¿no? El genio de la lámpara, que el genio de la lámpara lo frota, sale, le da sus 2, 3 deseos y se va. Dios no es así, Dios anhela o en intimidad, Dios anhela estar con nosotros, pero no es el genio que vamos a manipular, ni a quien le vamos a decir que haga o que no haga. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es omnipotente y Él puede hacer su voluntad como a Él le parezca. Entonces nos conviene a nosotros humillarnos delante de Él para poder estar cerca, para estar en su presencia. Lo más difícil para el ser humano es humillarse. De labios para afuera nos hace fácil humillarnos delante de Dios. Solo Dios conoce el corazón, solo Dios conoce nuestras intenciones, pero por lo menos de labios para afuera decimos, Señor, Señor, me humillo delante de ti. Pero qué tan difícil es humillarnos delante de los demás. Pedir perdón a alguien cuando hemos ofendido, decirle a alguien, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, me equivoqué, lo siento mucho. Eso es muy difícil. Recuerdo en una ocasión hace unos años, todavía estaba soltero hace unos años, todavía estaba joven. Y recuerdo que llegué al trabajo un día viernes, teníamos en la iglesia servicio de jóvenes y a su servidor le tocaba predicar esa vez. Es viernes, batallando con el tráfico, llegué a casa corriendo. En la parte de atrás, en mi casa, que es su casa, como dicen los hermanos en México, me gusta esa expresión. Dice, en la parte de atrás yo fui a poner, es viernes, no voy a trabajar el sábado, y fui a poner unas cosas que bajé de mi pickup de trabajo, las fui a poner ahí. El vecino nuestro en ese tiempo me dice, Melvin, dice, hazme favor, dice, y no pongas esas cosas ahí, porque voy a tener visita y lo van a ver. La, lo que separaba la casa nuestra con la casa del vecino era una tela transparente, una tela metálica transparente que se mira al otro lado. No, ¿para qué me dijo? ¿Para qué me dijo eso? Y yo me prendí, me encendí, se me metió todo lo que usted quiera. Y yo le contesté al señor ese, todavía me acuerdo, él se llamaba Frank Wilkerson, Don Frank. Y le contesté, pero feo, 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 feo. Viejo metido y no le dije malas palabras, ¿verdad? Porque gracias a Dios no le dije ninguna mala palabra, pero así faltó. No es cierto. Pero le dije, no sea metido, todas esas cosas, ¿no? Viejo metido, va, con ahí me voy a quedar. Y me entré, ¿no? Y él se quedó alegando, bla, bla, es un señor moreno, alto, grandote. Y yo miraba así chiquitito a la par de él, pero gritón. Pues él me alegó también y nos dijimos un montón de cosas y ya me fui tengo que ir a predicar. Me metí al baño, me estoy bañando y me viene una palabra, me viene algo a la mente y dice, guau, ¿cómo pudiste hacer eso, no? Uf, pero una cosa en mi espíritu que me sentía así chiquitito. Y recuerdo que me sequé, no me puse la ropa todavía para ir a la iglesia. Fui a la casa del vecino, Frank. Me paré en la puerta, ¿no? Así un retiradito porque dije, este señor me va, just in case. Pero le dije, Frank, le digo, vine a disculparme. Le digo, I came to apologize. No debí hablarte de la manera como te hablé. Y me dice Frank, dice, no, Melvin, dice, tú estás en tu derecho, dice, es tu casa, dice, yo no tenía que haberte dicho a ti eso, dice, es tu casa y tú puedes hacer en tu casa lo que te dé la gana, es tu casa. Y yo, pero sí, pues yo no te veía, yo no te tuve que hablar así, yo necesito que me perdones, necesito sentir que me perdonas. Y no me animaba a mirarlo a la cara.
y me dice, Melvin, dice, mírame. Y dice Frank, dice, ofender a alguien, dice, es fácil. Maltratar a alguien, decirle algo, no es fácil. Pero es más difícil venir y pedir perdón. Es más difícil venir y pedir disculpas, dice. Y me dijo él, te respeto y te admiro por esto. Y yo le digo, nomás dime que me perdonas y ya me voy. Tenía una vergüenza, tenía pena, tenía un pesar aquí en el pecho, en el corazón, y yo decía, no puedo, yo no puedo actuar así. Y me perdonó. Desde esa vez en adelante, la relación con él fue mejor, fue mejor. Pero a veces ofendemos, a veces decimos cosas que no tenemos que decir, a veces se nos va el pensamiento y decimos cosas. Y qué difícil es regresar, no se puede regresar el tiempo, pero qué difícil es ir con la persona y pedirle perdón, pedirle disculpas por lo que sucedió. Muchas veces somos confrontados, le voy a tener que robar 5 minutos, o que me está mirando mal ese reloj. Pero somos confrontados para hacer cosas en esa lucha interna que habla la Biblia, de la carne y el espíritu, y muchas veces vamos a ceder, vamos a caer en ese problema. Pero tenemos que rectificar en lo que se pueda, el error que cometimos, sea con quien sea con la esposa, sea con el hermano, con la hermana, o en hermanos en la iglesia, porque esto cuando lo habla Santiago lo está hablando para hermanos en la iglesia. Rectificar, pedirnos perdón y hacer las paces. Y continuar nuestra vida, como hijos de Dios y como creyentes. Pero vamos a ser confrontados, pero el Espíritu que está en nosotros, mis amados hermanos, nos da nos contrita y nos da la fuerza, nos da la fortaleza para que podamos tomar ese paso. Voy a tener que saltar un poquito acá y le voy a llevar al último. Vamos a ver. Vamos a ir al 17 para concluir, versículo 17. Como dicen, ahí lee en su casa usted el capítulo. De paso, lea 1, 2, 3 y 4. 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, si sabemos hacer lo bueno, que se supone que sabemos hacer lo bueno, y no lo hacemos, nos va a contar como pecado. Fíjese que Dios, mis amados, termino con esto. Dios está interesado en Dios está interesado en las relaciones y Él sabe qué tan importantes son las relaciones humanas, pero también sabe qué tan conflictivas son. Fíjese que los 10 mandamientos se dividen en 2 grupos. Los 3 primeros se enfocan en la relación con Dios, mientras que los 7 restantes se centran en la relación con el prójimo. Wow, ¿solo 3 contigo, Señor? Y 7 para la relación aquí entre nosotros. Y es que Dios sabía que íbamos a ser difíciles, Él sabía que yo soy difícil. Usted porque no me conoce. Pero fíjese, Ruth, sí, yo te conozco. Mire, los que se relacionan con Dios, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas en nombre de Dios. Mandamientos relacionados con el prójimo, usted y yo. El número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y décimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo y en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, 6 al 21. Pero fíjese cómo Dios en su sabiduría infinita, antes de que existiéramos, Él sabía que íbamos a tener conflictos. Entonces,
No es porque Dios sabe que tenemos problemas, para relacionarnos. No, el problema no está en eso, sino el problema está en la forma como lo resolvemos. Puedo tener malos entendidos, puedo tener un mal día, puedo tener, lo que usted quiera, pero eso no me da el derecho a comportarme de una manera pesada, malcriada y abusiva, ¿no? No me da derecho eso, aunque haya tenido un mal día, no me da el derecho de comportarme así con mi prójimo. Pero Dios, en su misericordia, estableció los mandamientos y dice: Estos mis hijos van a tener dificultad entre ellos", y estableció solamente poquitos para allá y los demás aquí entre nosotros, porque nos conocía y nos conoce.